Bien hallados, hermanos de armas. Bienvenidos a Estrategos, el canal donde desentrañamos las vidas de los grandes estrategas que dejaron su huella en la historia. Hoy vamos a conocer la historia de Vicente Rojo Lluch, el destacado general republicano que jugó un papel crucial durante la Guerra Civil Española, un hombre cuya inteligencia táctica y liderazgo marcaron la resistencia ante la adversidad. Pero antes de comenzar, recuerda, deja tu like, comenta qué piensas sobre sus decisiones tácticas, comparte este video con tus amigos y suscríbete a Estrategos para seguir aprendiendo sobre los grandes genios de la guerra. Comencemos con la historia. Primera parte. Primeros años. El 22 de mayo de 1897, en la vibrante ciudad de Valencia, nace Vicente Rojo Lluch, una figura que más tarde jugaría un papel crucial en la historia de España. Su llegada al mundo ocurre en un periodo turbulento para el país, marcado por el final de una era y los comienzos de grandes cambios sociales y políticos. Vicente crece en el seno de una familia de clase media. Su padre, un trabajador honesto, y su madre, una mujer dedicada a la familia, le inculcan desde temprano los valores del esfuerzo, la disciplina y el compromiso. Esta combinación de humildad y determinación será clave en el carácter de Rojo a lo largo de su vida. El contexto en el que crece Vicente no es fácil. España está en un momento de transición tras la restauración borbónica en 1874. Aunque el país intenta estabilizarse bajo un sistema político que alterna el poder entre liberales y conservadores, las tensiones sociales y políticas hierven bajo la superficie. La pérdida de las últimas colonias en 1898, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, marcará un punto de inflexión en la identidad nacional, sumiendo al país en un sentimiento de derrota y cuestionamiento existencial. A pesar de las dificultades del contexto, Vicente muestra desde joven un interés innato por los estudios y la disciplina. Este interés lo llevará a perseguir una carrera que combine intelecto y acción, la vida militar. A una edad temprana, ingresa en la Academia de Ingenieros de Guadalajara, una de las instituciones más prestigiosas de España, y que forma a los oficiales del ejército en las áreas técnicas y científicas. La decisión de elegir la carrera militar no es fortuita. En una España marcada por la inestabilidad, el ejército se percibe como una institución capaz de ofrecer orden y estabilidad, pero también una vía para la movilidad social. Vicente entiende esto y aborda su formación con un enfoque meticuloso, destacando rápidamente por su inteligencia, organización y capacidad analítica. En la academia, Rojo no solo aprende los aspectos técnicos de la ingeniería militar, como la construcción de fortificaciones o la logística de campaña, sino que también desarrolla un profundo interés por la estrategia y el pensamiento táctico. Aquí comienza a perfilarse la mente brillante que más tarde se convertiría en uno de los estrategas más destacados del siglo XX. Tras graduarse con honores, Vicente se une al Cuerpo de Ingenieros, un grupo de élite dentro del ejército español. Sus primeros años están marcados por el aprendizaje práctico y la adaptación a las exigencias del mundo militar. Rojo demuestra una habilidad excepcional para la planificación logística, un aspecto fundamental en un ejército que aún lucha por modernizarse tras los reveses sufridos en las últimas décadas. España, en ese momento, enfrenta desafíos significativos. Internamente, el sistema político basado en el turno pacífico, la alternancia entre partidos políticos mediante el fraude electoral, comienza a desgastarse. Las tensiones sociales, exacerbadas por las desigualdades económicas y las luchas obreras, se combinan con un creciente descontento en las regiones periféricas como Cataluña y el País Vasco. A nivel internacional, el impacto de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, llega a España, aunque el país permanece neutral durante el conflicto. Esta neutralidad tiene efectos mixtos. Por un lado, permite un auge económico al exportar bienes a las naciones beligerantes, pero por otro, profundiza las divisiones internas al beneficiar desproporcionadamente a ciertos sectores de la sociedad. Durante estos años, Vicente observa con atención los cambios en el panorama internacional. La guerra en Europa se convierte en una escuela a distancia para oficiales como él, quienes estudian las innovaciones en estrategia, logística y tecnología bélica. Rojo entiende que el futuro de la guerra no será como en el pasado, será un conflicto de movimientos rápidos, logística eficiente
y tácticas innovadoras. Para entender la formación de Vicente Rojo, es fundamental comprender el contexto en el que crece y se desarrolla. España, a finales del siglo XIX y principios del XX, es un país en crisis. La derrota en la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898, conocida como el Desastre del 98, es un golpe devastador para la moral nacional. Con la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, el Imperio Español, una vez dominante, queda reducido a su núcleo peninsular y algunas posesiones menores en África. Este declive imperial genera una profunda introspección en la sociedad española, dando lugar a movimientos intelectuales como la Generación del 98, que busca analizar las causas de la decadencia del país y proponer soluciones para su regeneración. Vicente crece en este ambiente de cuestionamiento y búsqueda de renovación, lo que seguramente influye en su mentalidad reformista y su enfoque metódico. Al mismo tiempo, la Europa de principios del siglo XX es un polvorín de tensiones. La Primera Guerra Mundial no solo transforma el mapa político del continente, sino que también introduce nuevas formas de hacer la guerra. Las trincheras, los tanques, la aviación y el uso masivo de artillería cambian para siempre las reglas del conflicto. Aunque España no participa directamente en la guerra, el ejército español no es ajeno a estas transformaciones. Oficiales como Vicente Rojo entienden que el futuro de la nación dependerá de su capacidad para adaptarse a estas nuevas realidades. Sin embargo, esta modernización se ve obstaculizada por la crisis política interna y la falta de recursos. Para 1920, Vicente Rojo ya ha demostrado ser un oficial prometedor. Sus habilidades técnicas, combinadas con su capacidad para analizar y resolver problemas complejos, lo posicionan como una figura en ascenso dentro del ejército. Sin embargo, todavía está lejos de imaginar el papel crucial que jugará en los acontecimientos que están por venir. Los primeros años de Rojo en el ejército no son solo una etapa de aprendizaje personal, sino también un periodo de preparación para un país al borde del abismo. Las tensiones sociales, el auge de los movimientos obreros y los desafíos políticos marcarán las décadas siguientes en España. En medio de este panorama, Vicente Rojo emerge como una figura que combina la disciplina militar con una mente estratégica capaz de enfrentarse a los retos más grandes. Esta primera etapa en la vida de Vicente Rojo es un preludio a una carrera que lo llevará al centro de algunos de los momentos más críticos de la historia de España. Su formación y sus primeros años en el ejército sentaron las bases para el estratega brillante que, años después, liderará a las fuerzas republicanas en la Guerra Civil Española. Segunda parte: la Guerra Civil Española. El año 1936 marcó uno de los momentos más críticos en la historia contemporánea de España. El país vivía sumido en un clima de tensión política, social y económica que parecía anunciar un desenlace inevitable. Desde 1931, la proclamación de la Segunda República había desencadenado una oleada de cambios: reformas agrarias, derechos laborales, secularización del Estado y un intento de redistribución del poder entre las clases sociales. Sin embargo, estos avances despertaron una resistencia feroz entre los sectores más conservadores de la sociedad: terratenientes, militares tradicionalistas y la Iglesia. En este contexto de polarización, el 17 de julio de 1936 estalló el golpe de Estado liderado por un grupo de militares, entre ellos Francisco Franco, Emilio Mola y José Sanjurjo. Aunque el levantamiento no logró un control inmediato de todo el territorio, dio inicio a la Guerra Civil Española, un conflicto que dividiría al país en dos bandos enfrentados: el bando sublevado, conocido como el franquista, y el bando republicano, defensor del gobierno legítimo. Para Vicente Rojo Lluch, este no fue un momento de duda. Fiel a sus principios de disciplina y lealtad institucional, se posicionó claramente del lado de la República. Era una decisión cargada de riesgos, pero Rojo veía en ella una causa justa: la defensa de la legalidad democrática frente a una rebelión que amenazaba con sumir al país en una dictadura militar. Con el estallido de la guerra, Vicente Rojo, un militar de carrera con amplia formación técnica, fue rápidamente movilizado para contribuir al esfuerzo republicano. Aunque inicialmente trabajaba en labores de organización y planificación, pronto tuvo que enfrentarse a la cruda realidad del frente de batalla.
En los primeros momentos del conflicto, la desorganización era palpable. Las fuerzas republicanas estaban compuestas por una amalgama de milicias populares, sindicatos, partidos políticos y soldados del ejército regular que se habían mantenido leales. En contraste, los sublevados contaban con una estructura militar más cohesionada, además de la ventaja de tener a gran parte de los oficiales del ejército en sus filas. Rojo rápidamente identificó el caos como el principal enemigo de la República. Desde su posición, comenzó a trabajar en la organización de la defensa, aplicando sus conocimientos técnicos para coordinar la logística, fortalecer las líneas defensivas y garantizar el suministro de recursos básicos a las tropas. En este periodo, su habilidad para planificar y prever escenarios se hizo evidente, y su reputación como estratega comenzó a crecer. El gobierno de la República entendió pronto la necesidad de profesionalizar su esfuerzo bélico. En este contexto, Rojo Lluch fue designado para liderar la reorganización del ejército republicano, que pasó de ser un conglomerado caótico a un ejército más estructurado, el Ejército Popular de la República. Bajo su dirección, se implementaron medidas para mejorar la eficiencia y coordinación de las Fuerzas Armadas republicanas. Entre ellas, destaca la creación de divisiones mixtas, que combinaban unidades de infantería, artillería y logística. Rojo entendió que la guerra moderna no se ganaba solo con valor, sino con preparación y una estrategia bien definida. Uno de sus mayores logros en esta etapa fue la centralización del mando. Hasta entonces, las milicias populares operaban de forma independiente, lo que dificultaba la coordinación en las operaciones. Rojo, con su característico enfoque meticuloso, logró integrar estas fuerzas en una estructura jerárquica que respondía a un mando único. Este avance, aunque no exento de tensiones políticas internas, permitió a la República afrontar los retos de la guerra con mayor cohesión. El talento de Vicente Rojo no pasó desapercibido. En 1937 fue nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, un puesto clave que lo colocaba al mando de la estrategia global del ejército republicano. Su capacidad para analizar situaciones complejas, prever los movimientos del enemigo y organizar los recursos limitados de la República lo convirtieron en una figura indispensable para la resistencia republicana. Una de las campañas más emblemáticas bajo su liderazgo fue la Batalla del Ebro en 1938. Esta ofensiva, aunque finalmente no logró su objetivo de cambiar el curso de la guerra, representó un momento crucial para las tropas republicanas. Rojo diseñó la operación con una precisión casi quirúrgica, buscando ganar tiempo y aliviar la presión sobre Cataluña. A pesar de las dificultades, la batalla demostró la capacidad de las fuerzas republicanas para mantener una resistencia firme frente a un enemigo mejor equipado y apoyado por fuerzas internacionales, como las de la Alemania nazi y la Italia fascista. A medida que avanzaba la guerra, las dificultades para la República se multiplicaron. El aislamiento internacional, la falta de recursos y la división interna entre los distintos grupos políticos debilitaban al bando republicano. En contraste, los franquistas contaban con el apoyo decisivo de Hitler y Mussolini, que proporcionaron tropas, armas y aviones. Vicente Rojo enfrentó estos desafíos con una determinación inquebrantable. En sus planes estratégicos, buscó maximizar los recursos disponibles y adaptarse a las circunstancias cambiantes del conflicto. Sin embargo, la realidad era implacable. El desgaste progresivo de las fuerzas republicanas y las derrotas en batallas clave hicieron cada vez más difícil mantener la moral de las tropas. A pesar de estas adversidades, Rojo nunca perdió la fe en la capacidad de los hombres y mujeres que luchaban bajo su mando. En repetidas ocasiones, mostró una empatía y humanidad que lo distinguían de otros líderes militares. Era consciente del sacrificio que implicaba cada decisión estratégica y buscaba minimizar las pérdidas humanas siempre que fuera posible. El papel de Vicente Rojo en la Guerra Civil Española fue trascendental. Desde los primeros días del conflicto, demostró ser un líder excepcional, capaz de convertir el caos en orden y de mantener viva la resistencia republicana frente a un enemigo superior en recursos. Su ascenso al rango de teniente general no fue solo un reconocimiento a su talento militar, sino también un testimonio de su compromiso inquebrantable con la causa republicana. Sin embargo, el peso de la guerra no solo recaía sobre sus hombros como estratega, sino también como ser humano.
Cada derrota, cada pérdida y cada decisión difícil lo marcaban profundamente. Pero incluso en los momentos más oscuros, Vicente Rojo siguió adelante, guiado por un sentido de deber que trascendía sus intereses personales. En esta etapa de su vida, Vicente Rojo no solo se consolidó como uno de los grandes estrategas de la historia militar española, sino también como un símbolo de la lucha por la democracia y la justicia en un tiempo de profunda adversidad. Su legado no radica únicamente en las batallas que lideró, sino en la determinación, la humanidad y la visión que aportó a una causa que consideró justa hasta el final. Tercera parte: el final de la Guerra Civil. En 1939, tras 3 años de intensa lucha, la Guerra Civil Española llegaba a su trágico final. La República, agotada y sin apoyos internacionales significativos, se encontraba contra las cuerdas frente a las fuerzas franquistas, que avanzaban de manera implacable. El pueblo republicano, una vez lleno de esperanza y determinación, veía cómo las líneas defensivas caían una tras otra. En medio de este panorama desolador, Vicente Rojo Lluch, jefe del Estado Mayor del Ejército Republicano, trabajaba incansablemente. Durante años había organizado estrategias, diseñado defensas y comandado ofensivas en un intento desesperado por equilibrar las fuerzas ante un enemigo superior en recursos y apoyo internacional. Sin embargo, la realidad era ineludible. El desgaste de las tropas, la falta de suministros y la división interna del bando republicano hacían imposible revertir el curso de los acontecimientos. A principios de 1939, el gobierno republicano emprendió sus últimos esfuerzos por resistir. Madrid, uno de los bastiones más simbólicos de la República, estaba a punto de caer. Rojo, consciente de que la derrota era inevitable, mantuvo su compromiso con la causa hasta el último momento. Su enfoque siempre había sido preservar la vida de sus hombres y evitar masacres innecesarias, incluso en el ocaso del conflicto. El 1 de abril de 1939, Francisco Franco proclamó el final de la guerra. La República había sido derrotada y España quedaba sumida en una dictadura que duraría casi 4 décadas. Para Vicente Rojo, este fue uno de los momentos más amargos de su vida. No solo significaba el colapso de los ideales por los que había luchado, sino también la realidad de que muchos de sus compañeros de armas y civiles republicanos sufrirían represalias. A pesar de la rendición, Rojo decidió quedarse en España durante un breve tiempo, ayudando a organizar la retirada de las tropas republicanas y garantizando que la transición hacia el exilio fuera lo menos caótica posible. Sin embargo, la amenaza de represalias por parte del nuevo régimen lo obligó a buscar refugio fuera del país. Como muchos otros líderes republicanos, Rojo cruzó la frontera hacia Francia, marcando el inicio de un exilio que cambiaría su vida para siempre. La llegada de Vicente Rojo a Francia no fue un alivio, sino un nuevo capítulo lleno de incertidumbre. Francia, aunque había servido como un refugio provisional para miles de republicanos, enfrentaba sus propios desafíos políticos y sociales en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Rojo se unió a una comunidad de exiliados españoles que compartían no solo las penurias del destierro, sino también la esperanza de algún día regresar a una España libre. Sin embargo, el día a día era duro. La mayoría de los refugiados vivía en condiciones precarias, enfrentando la falta de recursos y el rechazo de algunos sectores de la sociedad francesa. En este entorno, Rojo destacó como un líder respetado. Su figura no solo representaba la resistencia republicana, sino también la capacidad de organización y disciplina. Trabajó incansablemente para coordinar la ayuda a otros exiliados, utilizando su formación militar y su espíritu solidario para aliviar las penurias de quienes lo rodeaban. A pesar de la derrota, Rojo no dejó de luchar por los ideales republicanos. En el exilio, se convirtió en una figura clave dentro del gobierno republicano, que operaba desde el extranjero en un intento por mantener viva la legitimidad del régimen depuesto. Rojo participó en diversos esfuerzos para reorganizar una resistencia que pudiera enfrentarse al régimen franquista. Aunque sabía que las probabilidades eran escasas, se comprometió a mantener la moral entre los exiliados y a planificar una posible reconquista. Esto incluyó contactos con otros países y líderes internacionales, aunque el contexto global de la Segunda Guerra Mundial relegó la causa republicana a un segundo plano.
En reuniones con otros líderes republicanos en el exilio, Rojo defendió la necesidad de unidad entre las diferentes facciones políticas. Era consciente de que las divisiones internas habían sido uno de los factores que contribuyeron a la derrota en la guerra, y buscó evitar que esas tensiones resurgieran en el exilio. Los años en Francia estuvieron marcados por la melancolía del exilio y la lucha constante por mantener viva una causa que con el tiempo parecía desvanecerse. Rojo reflexionaba a menudo sobre los errores y aciertos de la República durante la guerra. Reconocía las dificultades de liderar un ejército en condiciones tan adversas, pero también se sentía orgulloso de haber luchado por un ideal de justicia y democracia. En sus escritos y declaraciones, Rojo dejó claro que su lealtad no estaba ligada a un partido o ideología específica, sino a la defensa de un sistema legítimo y democrático. Esta postura lo convirtió en un símbolo de la dignidad republicana, incluso en los momentos más oscuros. A lo largo de los años, Vicente Rojo mantuvo estrechas relaciones con otros exiliados prominentes, como Negrín, Azaña y Prieto. Estas conexiones no solo reforzaron su papel como líder en el exilio, sino que también le permitieron participar en discusiones clave sobre el futuro de España. Sin embargo, las tensiones internas dentro de la comunidad de exiliados no desaparecieron, y Rojo tuvo que lidiar con desacuerdos políticos y personales que reflejaban las mismas divisiones que habían debilitado a la República. A pesar de las dificultades, el legado de Vicente Rojo permaneció intacto. Como uno de los últimos altos mandos republicanos, su figura trascendió la derrota militar. Era recordado no solo como un brillante estratega, sino también como un hombre íntegro, comprometido con la defensa de sus ideales hasta el final. Rojo entendió que su papel en la historia no se limitaba a los campos de batalla, sino que también incluía la preservación de la memoria republicana para futuras generaciones. Su vida en el exilio fue un testimonio de la resistencia frente a la adversidad, y su legado sigue siendo una fuente de inspiración para quienes buscan justicia y democracia en tiempos difíciles. Cuarta parte. Últimos años en el exilio. La Segunda Guerra Mundial cambió el mapa político de Europa, y con ello también alteró la vida de los exiliados republicanos españoles. Para Vicente Rojo Lluch, que había dedicado su vida a la lucha por la democracia, la derrota de los regímenes fascistas en Europa trajo consigo una mezcla de esperanza y desilusión. Con la caída del Eje en 1945, muchos exiliados creían que el régimen franquista sería el siguiente objetivo de las democracias occidentales, dada su afinidad con Hitler y Mussolini. Sin embargo, la Guerra Fría transformó las prioridades internacionales. Franco, astuto en su diplomacia, logró reposicionarse como un aliado útil contra el comunismo, asegurando la supervivencia de su régimen. En este contexto, Vicente Rojo enfrentaba una nueva realidad. La resistencia republicana en el exilio debía reorganizarse para adaptarse a un mundo en el que sus esperanzas de un retorno inmediato a España parecían cada vez más lejanas. Pero Rojo, lejos de abandonar la lucha, se sumó con renovada determinación a los esfuerzos por mantener viva la causa republicana. Tras la Segunda Guerra Mundial, Vicente Rojo se consolidó como una de las figuras más respetadas dentro de la diáspora republicana. Su legado como estratega militar y su reputación como hombre íntegro lo convirtieron en un símbolo de resistencia para los exiliados, tanto en Francia como en otros países que acogieron a los republicanos. Participó activamente en reuniones organizadas por el gobierno republicano en el exilio, trabajando junto a figuras como Diego Martínez Barrio y José Giral. En estas reuniones, Rojo desempeñó un papel clave en los intentos por unificar las diversas facciones republicanas, que a menudo estaban fragmentadas por diferencias ideológicas. Para él, la unidad era esencial si querían mantener viva la causa y tener alguna posibilidad de influir en el futuro político de España. Además, Rojo entendía que la lucha no podía limitarse al ámbito militar, como en los años de la Guerra Civil. Ahora, el frente era político e internacional. Su capacidad para analizar escenarios estratégicos y su habilidad para mediar entre distintas posturas lo convirtieron en un consejero valioso dentro del movimiento republicano en el exilio. Uno de los roles más destacados de Vicente Rojo en esta etapa fue su participación en las conversaciones con gobiernos extranjeros.
Aunque las potencias occidentales no estaban dispuestas a intervenir directamente en España, los exiliados republicanos buscaban apoyo diplomático y económico para mantener su lucha. Rojo se convirtió en un emisario respetado, gracias a su credibilidad y a su capacidad para exponer la situación española de manera clara y convincente. A pesar de los obstáculos, trabajó incansablemente para mantener el caso de la República en la agenda internacional, apelando a los principios democráticos que habían guiado a los aliados durante la guerra contra el fascismo. Dentro del exilio, Vicente Rojo participó en diversas iniciativas para estructurar una oposición efectiva al franquismo. Esto incluyó el apoyo a actividades clandestinas dentro de España, el fortalecimiento de redes de información y la creación de comités republicanos en varios países. Aunque estos esfuerzos enfrentaban enormes desafíos, desde la represión del régimen hasta la falta de recursos, Rojo nunca perdió la fe en que la dictadura terminaría algún día. Para él, la resistencia no era solo una cuestión de estrategia, sino también de principios. Mantener viva la memoria de la República era una forma de contrarrestar la narrativa impuesta por el régimen franquista. En sus últimos años, Vicente Rojo dedicó gran parte de su tiempo a reflexionar sobre el futuro de España. Aunque nunca pudo regresar a su país natal, siguió de cerca los acontecimientos políticos y sociales que eventualmente conducirían a la transición democrática. Rojo escribió y habló con frecuencia sobre la importancia de una reconciliación nacional basada en la justicia y el respeto mutuo. Para él, el objetivo no era solo derrocar al régimen franquista, sino también construir una España en la que las divisiones del pasado no se repitieran. En estas reflexiones, Rojo dejó claro que su lucha no era contra individuos, sino contra un sistema que había traicionado los principios democráticos. Creía firmemente en la capacidad de los españoles para superar el autoritarismo y forjar un futuro mejor, aunque sabía que el camino sería largo y difícil. Vicente Rojo falleció el 15 de junio de 1970, en el exilio en Madrid, tras una vida dedicada a la causa republicana y a la defensa de los ideales democráticos. Su muerte marcó el fin de una era, pero su legado continuó vivo entre quienes compartían su visión de una España libre y justa. A lo largo de los años, Rojo ha sido recordado como uno de los líderes más brillantes y comprometidos de la República. Su legado trasciende las derrotas militares y políticas, simbolizando la dignidad y el sacrificio de quienes lucharon por la democracia en uno de los periodos más oscuros de la historia de España. Con el tiempo, Vicente Rojo ha recibido un reconocimiento más amplio, incluso en una España que tardó décadas en reconciliarse con su pasado. Historiadores y académicos destacan no solo su genio estratégico, sino también su integridad y su humanidad. En los círculos republicanos, su nombre sigue siendo sinónimo de resistencia y esperanza. Sus escritos y testimonios han servido de inspiración para generaciones posteriores, recordándonos que, incluso en la adversidad, es posible mantenerse fiel a los principios que nos definen como individuos y como sociedad. Quinta parte. Reconocimiento y legado. Con la muerte de Francisco Franco en 1975 y el inicio de la transición española, España comenzó un complejo proceso de reconciliación con su pasado. En este contexto, la figura de Vicente Rojo Yuch, relegada al olvido durante los años de la dictadura, comenzó a emerger como un símbolo de la resistencia republicana y de la lucha por la democracia. Durante el régimen franquista, la propaganda oficial había distorsionado su imagen, presentándolo como un enemigo de la patria y como el responsable de la derrota republicana. Sin embargo, la llegada de la democracia permitió a historiadores y ciudadanos recuperar su legado y comprender la profundidad de su contribución a la historia de España. En este nuevo clima político, la figura de Rojo fue reivindicada como un militar brillante, un estratega incomparable y un hombre de principios que nunca se apartó de su compromiso con la legalidad republicana. Este proceso de rehabilitación no solo restauró su memoria, sino que también iluminó aspectos clave de la guerra civil que habían sido enterrados bajo décadas de silencio impuesto. La trayectoria militar de Vicente Rojo Yuch ha sido objeto de numerosos estudios académicos que destacan su genio estratégico y su capacidad para adaptarse a las complejidades de la guerra moderna. Durante la Guerra Civil, su liderazgo como jefe del Estado Mayor del Ejército Popular de la República
fue fundamental para transformar a un ejército desorganizado en una fuerza capaz de resistir durante casi 3 años a las tropas franquistas. Uno de los aspectos más admirados de Rojo fue su habilidad para planificar operaciones militares en condiciones extremadamente adversas. Campañas como la Batalla del Jarama, la Defensa de Madrid y la Ofensiva de Belchite son ejemplos de su capacidad para maximizar los recursos limitados de la República. Aunque la guerra terminó en derrota, los historiadores coinciden en que Rojo logró prolongar el conflicto mucho más de lo que cualquier otro comandante habría podido. Su obra escrita, como Al servicio de la República, ha sido una fuente invaluable para comprender tanto su pensamiento estratégico como las dificultades que enfrentó durante el conflicto. A través de sus reflexiones, se revela no solo al militar, sino también al hombre profundamente consciente del sufrimiento que la guerra trajo al pueblo español. Con el paso de las décadas, Vicente Rojo se ha convertido en una figura central dentro del movimiento por la recuperación de la memoria histórica en España. Este movimiento busca honrar a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista, así como rehabilitar a quienes lucharon por la democracia. En este contexto, Rojo representa la lucha por los valores republicanos y la resistencia frente a un régimen autoritario. Su figura ha sido rescatada como un ejemplo de integridad y compromiso, y su historia sirve como puente para que las nuevas generaciones comprendan la complejidad del pasado español. En la España democrática, Vicente Rojo ha recibido múltiples homenajes que destacan su papel en la historia. Calles, plazas y monumentos llevan su nombre, especialmente en localidades que buscan rendir tributo a su legado. Uno de los momentos más simbólicos fue la colocación de una placa conmemorativa en su pueblo natal de Fuente la Higuera, recordando a uno de sus hijos más ilustres. Su vida y obra han sido objeto de numerosos libros, documentales y exposiciones que han contribuido a mantener viva su memoria. Estas iniciativas no solo han ayudado a difundir su legado, sino que también han servido para profundizar en el estudio de la guerra civil y de los desafíos que enfrentó la República en su lucha por sobrevivir. En el ámbito militar, su figura ha sido reconocida como la de uno de los estrategas más destacados de la historia española. Aunque durante décadas fue ignorado en las academias militares de España, hoy su legado es estudiado como un ejemplo de liderazgo en tiempos de crisis. El legado de Vicente Rojo Lluch trasciende el ámbito académico y militar, impactando también en la conciencia colectiva de los ciudadanos. Para muchos jóvenes interesados en la historia de España, Rojo se ha convertido en un símbolo de resistencia y de lucha por los principios democráticos. En las universidades y centros de investigación, su vida sigue siendo objeto de análisis y debate. Su ejemplo inspira a historiadores y militares que buscan entender no solo los aspectos técnicos de su estrategia, sino también los valores éticos que guiaron sus decisiones. Además, su historia personal, marcada por el sacrificio y la convicción, resuena en una sociedad que todavía lucha por cerrar las heridas del pasado. Para muchos, Vicente Rojo encarna la idea de que incluso en las circunstancias más difíciles es posible mantenerse fiel a los ideales y luchar por un futuro mejor. El recorrido vital de Vicente Rojo Lluch es un testimonio de la complejidad de la historia española y de las luchas que han definido su camino hacia la democracia. Como estratega militar, su genio quedó demostrado en los campos de batalla de la Guerra Civil. Como hombre, su integridad y su compromiso con la legalidad republicana lo convirtieron en un referente moral para quienes compartían su visión de una España libre y democrática. Aunque no vivió para ver la transición, su legado sigue vivo en la España moderna. Vicente Rojo no solo es recordado como un brillante estratega, sino también como un hombre que dedicó su vida a la causa republicana y a la defensa de los valores democráticos. Su historia nos invita a reflexionar sobre el costo de la libertad y la importancia de preservar la memoria de quienes lucharon por ella. Vicente Rojo simboliza la lucha por la democracia en uno de los momentos más oscuros de la historia de España. Su figura, rescatada del olvido gracias al esfuerzo de historiadores, ciudadanos y movimientos de memoria histórica, es un recordatorio de que la resistencia frente al autoritarismo es posible incluso en las circunstancias más adversas. Hoy, su vida sirve de inspiración no solo para quienes estudian la Guerra Civil Española,
sino también para quienes buscan construir un mundo más justo y democrático. Su nombre perdura como un faro de integridad y valentía, iluminando el camino hacia un futuro en el que la memoria, la justicia y la reconciliación sean pilares fundamentales de la sociedad. Vicente Rojo Lluch, un estratega, un luchador y, sobre todo, un símbolo eterno de la resistencia republicana. Muchas gracias por llegar hasta aquí. No te vayas sin dejar un buen like, suscribirte si no lo has hecho y compartir el vídeo para llegar a más gente y que este proyecto pueda seguir creciendo. Nos vemos en el siguiente Hermanos de Armas.